En esta ocasión la mesa va sobre la escritura y la reflexividad en la obra de Carmen Conde. Para ello tenemos dos ponentes, Paula Colmenares y Lisa Nalbone, encantada de que estéis aquí. Y bueno, no me voy a extender mucho ahora, me extenderé al final con lo que les escuche. Va a empezar Paula con una comunicación titulada La reflexión metaliteraria de Carmen Conde, la escritura y la escritora. Paula es investigadora contratada predoctoral en la sección departamental de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de esta Facultad de Ciencias de la Información y realiza sus estudios de posgrado en estudios literarios, con una investigación sobre el narrador no fiable en la ficción. Ha editado y ha escrito, introducido y las notas del libro Pues yo soy mujer y escribiré, aprender a escribir con Carmen Conde, que he leído y es estupendo. Se lo recomiendo a todos. Y es cantante y acaba de publicar un álbum musical que es Entrevistas con Mujeres Fatales, que está disponible en las plataformas y que también adelanto que van a dar un concierto de presentación la semana que viene y a los que animo a todo el mundo a asistir. Pues venga, por ello. ¿Está encendido? Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias, Eva. Voy a empezar. He cambiado traicioneramente el título en el último momento. Existir es llamarse algo. Esto es una cita de, me parece que de la creación literaria, no, de las palabras creadoras de Carmen Conde. Y bueno, el título es extremadamente ambicioso y además, si Miguel Ángel antes decía en las ponencias de esta mañana que había que ser cautos y se debía a su corpus, ¿no? Y decía que Carmen Conde había sido tan prolífica que realmente poder decir que Carmen Conde defiende una cosa u otra o dice o sostiene un concepto u otro, en fin, que hay tanto entre lo que elegir que eso, hay que ser cautos. Entonces yo no lo estoy siendo aquí, estoy presentando unas primeras reflexiones en torno a lo que he ido leyendo de Carmen Conde. Yo no soy especialista, estoy empezando a conocerla. Y bueno, espero no decir barbaridades, pero me lo podéis indicar si lo hago después. Entonces, realmente lo que voy a presentar aquí viene de que he estado leyendo estudios, bueno, o trabajos que se enmarcan dentro del marco de los estudios autoriales, que defienden, o bueno, que se acercan al autor, a la noción de autor, y a las autorrepresentaciones y representaciones también de otros agentes del campo literario, como pueden ser pues críticos literarios, periodistas, autorrepresentaciones y representaciones que construyen esa noción de autoría, ¿no? Y se acercan al autor y al estudio de cómo los distintos autores construyen esa noción, relacionándolo con la metáfora teatral, ¿no? Y dicen, lo que realmente hacen es una puesta en escena. Los autores cuentan siempre o saben que en el campo literario en el que ellos se quieren hacer visibles se manejan una serie de modelos o de escenografías autoriales que ellos tienen que gestionar o de las que se tienen que destacar a la vez que se enmarcan en alguna tradición. Bueno, pues estos estudios autoriales recientemente se han intentado ligar también a los estudios de género y entonces hay nuevos trabajos que analizan, y leo, de qué modo la noción tradicional, en realidad se refiere a la noción moderna de autor, a partir del siglo XVIII, aunque depende de la lengua y la cultura que se estudie, pero bueno, más o menos la segunda mitad del siglo XVIII, la noción moderna de autor, caracterizada por la autonomía, la singularidad o la originalidad, presupone y se sostiene en la identificación de lo femenino con atributos opuestos, ¿no? Tales como la reproducción biológica y cultural, como opuesta a la creación, o la sujeción al cuerpo y a la comunidad. Y entonces lo que estos trabajos hacen es, pues, mediante estudios de caso, entre otras cosas, ver cómo se articula o negocia esa incompatibilidad o esa supuesta incompatibilidad a la hora de negar o reivindicar la autoría femenina. Como señalan las mismas autoras que antes citaba, aunque en otra obra,
En resumen, simplificando, el concepto de autor pues pende de una serie de oposiciones en tensión. Por ejemplo, dentro versus fuera, original versus copia, producción versus reproducción. Esta es fundamental para ver cómo las mujeres negocian con lo que se supone que ellas hacen según determinados discursos, que es solo reproducir, ¿no? Son incapaces de crear como el genio original de la nada, y entonces solo pueden reproducir lo mismo. Bueno, otras oposiciones son autonomía versus heteronomía, singularidad versus comunidad, interioridad versus corporidad, etc. Entonces, los términos que quedan a la derecha de estos binomios que he ido diciendo se identifican con la autoría femenina, y así la mujer pues no será poeta, sino poetisa, ¿no? Una etiqueta que muchas autoras se empeñan en negar porque les parece pues ofensiva, porque realmente lo ha sido en muchos contextos. La mujer será entonces mera reproductora, como decíamos antes, y será menos sujeto, en tanto está más sujeta a los condicionamientos particulares de su sexo, ¿no? Que es incapaz de trascender. Entonces, bueno, para que esto no, estoy simplificando, pero para que esto no sean meros dogmas que tenéis que aceptar y ya está, me parecía muy fácil ilustrar esto que estoy diciendo con, en este caso, dos pequeños textos que incluye Fran Garcerá en la edición que hace de Mujer sin Edén. Son dos respuestas a la publicación de Mujer sin Edén, en este caso una respuesta de un hombre a la edición mexicana, donde Carmen Conde llama poeta a una poeta, Guadalupe Amor, una mujer. Y entonces Leopoldo Ramos corrige inmediatamente, ¿no? Y dedica la reseña a corregir a Carmen Conde por decir poeta y no poetisa, ¿no? Y dice: no nos cansaremos de decir poetisa cuando se trate de mujeres inspiradas por el canto eterno. Poetisas son todas las mujeres tocadas por la divina gracia de la poesía y no poetas. Veis que también insiste en esta noción de la inspiración divina, ¿no? Del autor, no sabemos si del autor o solo de la autora, tocada por la divina gracia, que en cualquier caso no está en ella, sino que viene de fuera, ¿no? Es esta heteronomía de la que hablaba antes. Bueno, pues en contraposición a esta crítica, Laforet se justifica, lo que quiere decir que espera oposición, de la siguiente forma, ¿no? Dice: he llamado de intento poeta a Carmen Conde, poeta y no poetisa, porque la primera de las dos palabras me parece a mí que encierra una más grande rotundidad de significado, que está más libre de malentendidos. Me gusta a mí pensar la palabra poeta, aplicada a Carmen Conde, como pienso la palabra mar, limpia y sin modificaciones, según venga bien a la oración que estamos forjando, la mar o el mar. La fuerza expresiva de la poesía de Carmen Conde es uno de esos huracanes que pueden conmover toda una época y no está limitada por ninguna circunstancia particular. Veis que para llamar poeta a Carmen Conde y no poetisa, ella incide precisamente en esa representación de Carmen Conde como autora, como una autora que está libre de condicionamientos particulares, ¿no? Y que está libre de dependencias, digamos. Al mismo tiempo, sí que dice, ella utiliza la palabra mar, ¿no? Le gusta pensar en Carmen Conde como piensa en la palabra mar, dice totalmente libre de eso, de condicionamientos, pero admite uno, que es el de la oración que estamos forjando, ¿no? En la que se inserta la palabra mar. Entonces, bueno, me gustaba tomar esta cita, o me hacía gracia partir de ella, para extenderla a lo que quería proponer en estas reflexiones que estoy haciendo, que es igual que... fijaos que ha elegido Carmen Laforet un sustantivo ambiguo, ¿no? Que admite los dos géneros gramaticales según la oración donde se inserte, será el o la mar, pues igual que se decide por uno o por otro, lo que he ido viendo, en lo que he ido leyendo de Carmen Conde, Carmen Conde va a tener que gestionar su autoría y va a jugar con esas oposiciones que están ahí latentes en el concepto de autor que os enseñaba antes. Y entonces va a necesitar privilegiar unos términos, ¿no? Que quedan a la derecha o a la izquierda de esos binomios que hemos visto, según el contexto. En este caso es según el texto concreto donde se enmarca su puesta en escena como autora, pero también según el género discursivo, según el medio de comunicación y el contexto de recepción. Entonces, voy a compartir eso, algunas reflexiones someras. Una primera es esta de Dios está celoso de la autoría en sentido débil. Ahora lo voy a explicar porque el título es un poco heteronomía del origen y reproducción. Entonces, bueno, esto yo me iba a limitar realmente a analizar o a ver
el concepto de autoría de Carmen Conde en su reflexión metaliteraria, para textos, etcétera, pero luego te pones a leer la obra poética, te pones a leer y encuentras muchas otras constructos de la autoría que en ocasiones parecen opuestos a otros que encuentro en la reflexión metaliteraria, ¿no? En este caso, esto me llamó mucho la atención, tanto en el primer canto de Mujer sin Edén como en versiones desechadas que Fran Garcera consigna, como en textos preliminares no publicados, finalmente, me parecía ver que estaba defendiendo o estaba construyendo un concepto de autoría que no encuentro, por ejemplo, en lo que ella misma va a decir sobre Mujer sin Edén y sobre la autoría. Bueno, no tanto sobre la autoría, sino su respuesta a cuando le preguntan por qué le parece la conquista de los derechos sociales, ¿no? Una entrevista muy posterior, de finales de los 80, no encuentro ahí el mismo concepto de autoría que sí que veo en esto que os digo de Mujer sin Edén, ¿no? Que muy resumidamente sería algo así como Eva lo que hace y por lo que es castigada es por entregar la procreación a los animales, ¿no? Es por enseñar a los animales a reproducir lo mismo, ¿no? Vemos aquí este juego entre la reproducción y la producción, ¿no? Que se supone que las mujeres solo pueden asumir reproducción. Entonces, ella lo que va a decir o lo que va a ir construyendo a lo largo, o lo que yo veo en ese primer canto de Mujer sin Edén sobre todo, y en esos paratextos, es que está diciendo, lo que Eva crea es ese concepto de autor heterónomo, ¿no? El sentido débil de la autoría, y Dios está celoso de eso y por eso la castiga, porque le da la oportunidad a todos los animales o a todos esos autores heterónomos de crear o de reproducir su creación. Y al hacer eso, al reproducirla y que esa creación sea igual a la creación que Dios ha creado, no una en segundo nivel, digamos, al hacer eso está poniendo en cuestión el mismo concepto de autor original cuya obra es irreproducible, ¿no? Irrepetible. Entonces, bueno, eso me gustó mucho y por eso lo incluyo, pero ya digo que es una primera reflexión. Por otro lado, lo que sí que veo que predomina en muchos escritos metaliterarios de Carmen Conde, como en la creación literaria o en las palabras creadoras, pero también en escribir, vocación y profesión, que además es un paratexto que se enmarca en un texto donde hay muchos más, o sea, en un libro donde hay muchos más autores, entonces ella también está jugando con su representación como autora, destacándose de los otros autores que hay en ese volumen recogidos. Bueno, en todos esos textos aparece otra idea de la autoría, ahora sí como, os pongo ahí entre comillas, ¿no? Porque ella lo utiliza ese término en uno de sus textos, hombre de auténtico ser creador. Y entonces ella va a insistir en la poesía como expresión de una interioridad recóndita, singular e incontaminable, dice. Tiene muchos paralelismos, o yo los veo, o a lo mejor porque sé que recibió clases de Dámaso Alonso, pues es verdad que hay muchos parecidos, ¿no? Con la estilística de Dámaso Alonso, y estoy ahí rompiéndome la cabeza viendo hasta qué punto sí, ¿no? En cualquier caso, está claro que insiste en esa expresión de esa interioridad que es singular y original, y además al hacerlo realmente está oponiéndose a unas escenografías autoriales que no pueden asumir las mujeres según autores como Ortega y Gasset, ¿no? Que dirá, no, es que la mujer carece de la innata capacidad para lanzar al universo lo íntimo de nuestra persona. Y ella dirá, no, que sí, que yo soy un hombre de auténtico ser creador. La paradoja es que esto que ella dice en los textos que he analizado se coloca en un contexto donde, ¿por qué está defendiendo esta concepción de la autoría? Pues o bien para defenderse de editores, negociantes del arte y de la burocracia, bien para reivindicar como profesión, a la vez que la ensalza y la distingue de otras actividades, la actividad literaria, y también hay otro movimiento que consiste, que parece paradójico, que es en tanto yo soy una mujer, o voy a ser una mujer, que vive de la escritura y que puede profesionalizar este oficio, sin tener antecedentes familiares escritores, en lo que ella incide en muchos textos, en sus memorias, y aunque no esté bien visto que una mujer trabaje, voy a trascender mis condicionamientos o limitaciones particulares, que es precisamente lo que se dice que hace ese autor original, que solo se debe a esa interioridad recóndita que expresa, ¿no? Bueno, otra cosa que me llamaba la atención es que en otro pasaje de este mismo texto, donde incide en esa idea de la interioridad recóndita que precede a la expresión,
y al trasvase al lenguaje, hay un momento dado en el que un poco se tambalea esa idea cuando pone el ejemplo de una mujer humilde, que es una modista, y dice: cada ser, por humilde que sea, si contiene algo, es capaz de ofrecer pensamientos dignos de consideración. Me viene a la memoria una modista de novelesco y trágico fin que vivía en pleno ensueño a pesar de su diario contacto con gente nada soñadora. Cuando el sentimiento se le alteraba por algún hecho inesperado, sumiéndola en inquietud, al preguntársele qué le pasaba, solía responder: no le pongamos nombre. Es decir, no le pongamos nombre a lo que siento, pues mientras no tenga nombre, no existe del todo. ¿Veis que aquí hay un matiz? Porque parece afirmar, ¿no?, que esa interioridad recóndita no existe previamente a ser expresada. Bueno, es una concepción mucho más contemporánea. Es de hecho como empieza ese libro tan conocido como estandarte un poco del feminismo, pero liberal, de Betty Friedan, La mística de la feminidad, justo empieza por esta idea de las mujeres que se niegan a ponerle nombre a su malestar para que no exista, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy curioso que justo este cuestionamiento un poco de esa interioridad que precede a la expresión aparezca cuando habla de un sujeto que no es el clásico sujeto que aparece relacionado con ese concepto de autoría como original, autor, hombre, ¿no?, de auténtico ser creador, que va a decir también Carmen Conde. Otra idea, y ya voy a ir terminando, otra idea es que me pregunto, algo que me pregunto, es, veo que en otro tipo de textos, en este caso, los guiones radiofónicos que ella prepara para el programa de cuaderno literario para los muchachos y que tienen una voluntad didáctica, ¿no?, y se dirigen a muchachos, defiende o aparecen otros conceptos de autoría, no necesariamente opuestos a este otro de la interioridad, pero por ejemplo, este de aquí me parecía que sí que se diferenciaba mucho de la insistencia en el autor original que crea porque la inspiración es divina, pero que lo pasa por su filtro de su interioridad singular, ¿no? Y lo que dice aquí es: si la poesía no quiere decir nada, si lo dice todo lo que ella quiere decir. Entonces, claro, esto pues se opone a la idea de acercarse a la poesía solo para llegar o para reconstruir esa interioridad que ha producido el texto, ¿no?, que está más allá del texto. Cuando se trata de dirigirse al público, a los muchachos y a enseñarles, utiliza otros enfoques que un poco crean otros conceptos tanto de autoría como de literatura, ¿no?, o de poesía. Bueno, voy a saltarme algunas cosas de las que iba a decir. Tengo otras reflexiones que tienen que ver con eso, en los textos concretos, cómo gestiona en este caso otra oposición de las que hablaba antes, ¿no?, entre talento y aprendizaje, o técnica y oficio versus inspiración. Pero creo que no tengo tiempo para entrar en ello, así que me lo voy a saltar. Y tenía también otros epígrafes que me gustaría desarrollar, pero estoy actualmente en ello. De la lectura de las cartas a Katherine Mansfield veo que ahí se reivindica como romántica, aunque a la vez me parece que a veces parodia un poco la idea de romántico o de romántica. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué le dice en un momento dado a Katherine Mansfield: tú y yo somos románticas? Y intenta justificar lo que ella considera que es ser romántica, y a la vez cómo está eso en liza con otras cosas que aparecen en esas cartas, como la insistencia en las circunstancias materiales de la escritura y también en los soportes materiales. Bueno, todavía no entra en eso. El otro epígrafe que quería desarrollar, y ya con esto termino, tiene que ver con la actividad de Carmen Conde de cuestionar el canon mediante sus propias antologías o mediante sus discursos, como el discurso de ingreso a la Real Academia, donde también propone una antología, claro, en ese ejercicio de crítica literaria. Entonces creo que ahí, cuando cuestiona el canon, está jugando entre otra de esas oposiciones que es, o entre como se suele representar, o como muchas mujeres se quejan de que se represente a otras mujeres poetas, que es la excepción o la rareza, ¿no? La mujer que sale de la nada y que es imposible vincular con otras autoras o autores, y que nadie ha llegado allí pues por ella misma, no se puede repetir, ¿no?, ese caso. Ella a esa idea va a oponer muchas veces la de las redes y la autoría colaborativa. Bueno,
Pues ya está, con eso termino y ahí están las referencias bibliográficas y espero no haber metido mucho la pata. Gracias.